Now that I am yours, now I know that I am yours. You were taking me to places I have never seen before. Now I'm never looking back, cause I know that I am sure you will always be enough, so I'm never going under. Hola, bienvenidos a nuestra reunión de Somos Uno. Qué alegría poder estar reuniéndonos una semana más. Quiero comentarles algo. Hoy iniciamos una nueva serie llamada La Marca. Ve allí al chat en línea y cuéntanos qué expectativas tienes para esta serie. Bueno, mientras lo haces, quiero comentarte algo. En nuestra sección de invitados especiales tenemos a una persona que hace parte del equipo de 12 y quiero que lo reciban con un fuerte aplauso a René Zunio. Hola René, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jimima, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios, porque privilegio poder ser parte de este segmento. Sí, René, qué alegría que puedas hoy compartir con nosotros. René, bueno, quiero que nos cuentes algo respecto a la cuarentena. Supe que tú y tu familia parecía que pues estaban infectados con el COVID. Bueno, parecía que estaban un poco, pues pasándolo un poco duro en lo que es la salud. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió al final? Pues llegó positivo, negativo, ¿qué fue? Sí, bueno, la verdad que esto me afectó mucho porque mi papá comenzó a presentar todos los síntomas del COVID y nosotros pues nos alarmamos, pero fue una oportunidad para que conocer de verdad a Dios, conocer en el sentido que cuando confiamos en Él nos da esa paz que el mundo no logra entender. Entonces eso recibimos de parte de Dios y fue llenarme más de Él en ese tiempo. Y a la final todo salió negativo y hoy nos encontramos muy bien. Amén, qué bueno René, realmente me alegra y bueno, siempre nosotros estamos viendo la mano de Dios en cada área de nuestra vida. Quiero contarles algo. René hace parte del Ministerio de Multimedia. ¿Qué es este ministerio? Bueno, el servicio de multimedia trata sobre todo lo que es el diseño de todas las publicidades que ustedes pueden ver en nuestras redes sociales. Y en esta cuarentena, pues usamos mucho las redes sociales para poder transmitir así cada reunión y cada nuevo que tengamos en nuestras redes, tanto en MSI Machala como en Somos Uno Machala. Y René, en esta cuarentena, pues trabajó mucho en el diseño y pues René, queremos preguntarte cómo fue para ti pues en toda esta cuarentena con el diseño y además también sabemos que tú estás diseñando la nueva serie de La Marca. Cuéntanos, René, un poquito sobre todo lo que trabajaste en este diseño. Cuéntanos un poco de ese mundo creativo para nosotros saber y poder aprender un poco en lo que nos cuentas. Bueno, sí, también lo positivo y de esta cuarentena también fue que pude aprender y crecer mucho también en diseño porque es exigente, porque cada semana hay que hacer algo nuevo, algo diferente, algo que las personas vean y se conecten, y de verdad que sí, ha sido todo un reto y he aprendido mucho sobre elementos, sobre también tipografías, porque se maneja mucho también y he aprendido también a autoeducarme para que llevar también el mensaje por medio de una imagen. Y sí, cuando me comunicaron que tenía la oportunidad de hacer el diseño de la nueva serie, pues algo increíble, muy, muy emocionado y muy alegre por esto. Y sí, pues fue un tiempo donde tuve que pensar y imaginar qué sería eso, porque, o sea, es la marca, es algo que tienes una característica. Entonces, comencé pues a pensar y gracias a Dios se me vino a la mente un sello. Es algo que queda marcado en una hoja, en algo, es algo que tú ves y tú dices, no, eso es importante. Entonces pude poner ahí un sello, dándole también una textura al sello para que se vea así un tipo realismo, y prácticamente fue eso. Y de ahí pues ya combinar los colores y todo, y ponerle un detallito más. Prácticamente ese fue mi proceso que siempre pues Dios es quien nos da la creatividad.
Qué lindo realmente y qué bueno saber y aprender un poquito de todo el mundo, de multimedia, de todo el mundo del diseño, de todo eso. De verdad, René, nos alegra mucho haber estado hoy contigo, haber aprendido, haber conocido un poco más de ti. Qué lindo, realmente te agradecemos por estar hoy con nosotros, agradecemos a Dios por tu vida. Realmente muchísimas gracias por hoy estar. No, de verdad, muchísimas gracias a ustedes y eso. Entonces, muchas gracias y en otra ocasión será. Así que chao. Chao, René, cuídate, Dios te bendiga. Bueno, ese fue René y agradecemos a Dios por la vida de él y por todo lo que él hace y que Dios lo siga llevando a nuevos niveles. Bueno, ahora vamos a pasar a ese tiempo de alabanza y adoración. Y bueno, quiero comentarles que hoy tenemos a la banda. Después de tanto tiempo podemos hoy tener a la banda, adorar a Dios y tener ese tiempo de adoración, de alabanza con ellos. Pero antes de pasar con ellos, hagamos una pequeña oración para iniciar este gran tiempo. Así que allí donde estás, cierra tus ojos para poder orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener hoy, Señor. Padre, que este tiempo, Padre, sea de aprendizaje para nosotros. Señor, que esta palabra, ahora que iniciamos una nueva serie, Señor, que podamos ser sellados, Señor, de tu amor, sellados, Señor, por tu palabra, Padre. Que tu palabra llegue a nuestros corazones, los llene, Señor. Y así mismo, Padre, que nosotros seamos usados por esa, Señor, palabra para llevar a las demás personas, Señor Jesús, que también lo necesitan, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora damos paso a la banda. Así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí. Así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Yo sí peleo mis batallas. Así es. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Yo sí peleo mis batallas. Así es. En el valle sé que estás junto a mí. Tu bondad y tu gracia me seguirán a mí. Mi alabanza y gratitud son para ti. Así peleo mis batallas.
mis batallas, así peleo mis batallas. Porque veo que soy rodeado por ti. Y aunque vea que soy rodeado por ti. Y aunque vea que soy rodeado por ti. Y aunque vea que soy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Cuán grande eres, Dios, cantaré cuán grande eres, Dios, y todos lo verán. Cuán grande eres, Dios, cuán grande eres tú, cuán grande eres, Dios, cantaré cuán grande eres, Dios, y todos lo verán. Cuán grande eres, Dios, así es. Cuán grande eres, Dios, cantaré cuán grande eres, Dios, y todos lo verán, todos lo verán. Cuán grande eres, Dios, oh, oh, y cuán grande eres, Dios, cantaré cuán grande eres, Dios, y todos lo verán, todos lo verán. Cuán grande eres, Dios, no hay nadie como tú, Jesús. Cuán grande, cuán grande eres, Dios, cantaré cuán grande eres, Dios, y todos lo verán, todos lo verán. Cuán grande eres, Dios, cuán grande eres, Dios, cantaré cuán grande eres, Dios, y todos lo verán. Cuán grande eres, La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me
Protocolo para iglesias después de cuarentena. De la misma manera que iglesias cristianas en Corea del Sur y países europeos que están retomando a sus actividades, nuestra Iglesia Misión Carismática Internacional Machala se está preparando con medidas de bioseguridad para reabrir sus puertas. Nos preparamos a esta nueva normalidad, ajustándonos a todas las exigencias dadas por el gobierno, con el fin de reanudar nuestros cultos, implementando en las instalaciones de cada congregación todos los protocolos para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de COVID-19. Proporcionar suficiente gel antibacterial en las diferentes instalaciones de la iglesia. Proporcionar agua con cloro para la desinfección de la suela de los zapatos. Medir la temperatura con un termómetro electrónico en la entrada del establecimiento y sin contacto físico. Personas con una condición de salud frágil o enfermedades crónicas no podrán asistir a las reuniones. Preparar a la iglesia para recibir 1/3 de su capacidad. Las personas deberán sentarse a una distancia de 2 metros entre ellas. Deberán usar tapabocas durante y después del servicio. El grupo de alabanza deberá estar a una distancia de 2 metros entre cada persona. Durante la reunión, mantener las puertas abiertas. No habrá escuela infantil. Si se realiza más de una reunión, deberá haber un intervalo de 1 hora entre culto y culto y limpiar las instalaciones en este lapso. La iglesia fortalece a las familias. Por esa razón nos preparamos para ser esperanza para nuestra ciudad en tiempos de crisis. Hola chicos, hoy vengo a compartirles un pequeño mensaje que dice: no dejes de sonreír. No dejes que las circunstancias que hoy estás pasando te quiten la alegría y el gozo que tenemos al confiar en Dios. En Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo sufrió mucho, padeció un sinnúmero de veces y de todas las formas posibles por amor a Cristo. Un hombre que sufrió tanto en su vida cristiana nos dice que la vivamos con alegría, porque nuestra felicidad y nuestro gozo no depende del momento que estamos atravesando, sino que depende exclusivamente de Dios. Y qué loco es vivir lleno de alegría en una cuarentena. Pero ¿sabes por qué es así? Porque nuestro enfoque está en las promesas de Dios y no en las dificultades. Dios hizo maravillas en el desierto. ¿Y acaso hoy no las puede hacer con nosotros? La marca de la felicidad está en aquellos que pertenecen y permanecen a Cristo Jesús. Y cuando nuestro gozo viene de Dios, no nos preocupamos por nada. Entonces, no te preocupes. En Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Preocuparnos nosotros? Si somos hijos del Altísimo, ¿acaso Él nos abandonará? ¿Acaso Él se olvida de sus hijos? No, Dios no se olvida de sus hijos ni cada una de sus necesidades. Por eso hay que ir a la presencia de Dios y comenzar a decirle todo lo que nosotros necesitamos, porque Él las va a suplir conforme a su voluntad, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suple cada necesidad de sus hijos, porque tenemos un Padre y es un Padre maravilloso. Y también hay que darle gracias a Dios por todo lo que hemos vivido, por todo lo que Él nos ha dado, nos ha entregado. Hay que tener un corazón agradecido con Él. Incluso agradécele por las dificultades. Benditas sean esas dificultades que nos hacen depender de Dios. Y hoy un verso que también te quiero dar es Filipenses 4:13, que es un verso muy conocido que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué quiere decir esto? Que no importa la situación que tú estés pasando,
No importa si es enfermedad, no importa si es un momento crítico, porque nuestra fortaleza viene de Dios. Nuestra fortaleza no está en sí misma, nuestra fortaleza no está en algo externo, nuestra fortaleza solo viene de arriba. Es cuando estamos en Cristo, Él nos da la victoria sin importar lo que estemos pasando. Así que te animo a que sigas conectado con toda esta nueva serie, porque es un tiempo para ser marcados por Dios como sus hijos. Y eso es todo, chicos. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. When I'm by your side, when I'm by your side. Now honestly I see all Buenas noches a todos. Es un gusto este tiempo estar aquí, mi primera vez en Somos Uno. Bueno, sé que estamos iniciando una nueva serie que se titula La Marca. Y bueno, sé que vienen temas muy importantes para este tiempo. Dios traer mucha restauración en sus corazones. Así que le invito ahí donde estás, que dispongas tu corazón para una oración. Ahí cierra tus ojos y podamos hacer esta oración. Padre, entregamos este tiempo en tus manos y pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando al corazón de cada uno de tus hijos y que esta palabra que va a ser sembrada cumpla el propósito por el cual tú la envías, que puedan cada uno de tus hijos ser hacedores de ella como es tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema que quiero hoy compartir con cada uno de ustedes se titula En búsqueda de papá. Bueno, quiero compartirles un poco de mi testimonio en cuanto al padre. Y bueno, cuando yo tenía 2 años de edad, mi padre falleció. Recordábamos este tiempo con mis hermanos que ya hace 48 años que mi padre falleció. Así que ya pueden saber mi edad en este momento. Tengo ya 50 años y, como les decía, 48 años de mi padre haber fallecido. Él murió cuando tenía 37 años de edad, muy joven. Él dejó ya a sus 37 años 7 hijos. Yo soy la número 6. Bueno, crecí deseando siempre saber de mi padre, cómo era mi padre con mis hermanos, cómo era ese compartir, pero también físicamente, porque por más que intenté con mi madre, y con mis hermanas, de si de pronto tenían un recuerdo de él, aunque sea una foto, pues no pude conseguir una foto de saber cómo era también físicamente. Bueno, pero pasó el tiempo y fui creciendo. Y recuerdo en una ocasión ya vivía con mi esposo, tenía mi primer hijo y mi hermana la mayor nos visitó en ese entonces. Y ahí aproveché el tiempo con ella y le dije, bueno, yo quisiera que me cuentes cómo era mi papá. Bueno, ella rápidamente me contesta, bueno, su papá se parece a Misael. Me decía, en este caso Misael es mi hermano el menor. Dijo, mírelo a Misael, ahí está su papá. Así era igualito. Vi como que su respuesta como que no le gustó mucho querer hablar de mi padre, entonces no seguí preguntándole. Pero me contenté, dije, bueno, voy a detallar a mi hermano para ver cómo era mi padre. Pero después seguía mi inquietud, mi deseo por conocer más, y ahí le pregunté a otra hermana y le dije, ¿cómo era mi papá? Ella pues ahí estuvo más dispuesta en contarme cómo era mi padre y me supo decir que lo que más le gustaba a él era
que nosotras estudiemos, que él deseaba que fuéramos unas excelentes profesionales. Eso trajo mucha alegría a mi corazón, porque yo le dije, ay, entonces yo sí tengo algo de mi padre, porque a mí me gusta estudiar. Y ella me responde, no solo usted se parece en eso a mi papi, usted se parece en muchas cosas. Y le dije, ay, entonces cuénteme, ¿en qué más me parezco? Y dice, no, pues se parece en el físico. Usted también se parece mucho a mi papá. Esos ojos que tiene usted los sacó de mi papá. Le dije, ¿en serio? Ay, eso me alegraba mucho, porque decía, ay, o sea, que puedo mirarme al espejo y estoy también viendo a mi padre. Trajo mucha alegría esa respuesta a mi corazón. Creo que todo hijo desea ser como su padre. Tengo una experiencia con mi hijo el menor. Recuerdo en una ocasión, me imagino, porque para hacer eso fue porque vio a su padre hacerlo. Cogió la prestobarba de mi esposo y fue a quererse también quitar su bigote. Y solo piensen, tenía, qué sé yo, unos 3 añitos, 4 añitos cuando intentó hacer eso. No sé si tú has querido ser como papá, imitar lo que él hace. Yo veo en las niñas también se ponen sus tacones de la mamá, se cogen el maquillaje. Siempre deseamos ser como papá. Muchos hijos dicen, mi papá es mi héroe. Bueno, en mi caso crecí con ese deseo de saber cómo era mi padre. Lógicamente no tuve esa oportunidad de poder conocerlo, pero en mi corazón realmente quedó eso muy marcado. Fue tan fuerte, y creo que el único recuerdo de hecho que quedó en mi corazón fue el día de su muerte. Dios permitió que en mi corazón y en mi mente quedara grabada una imagen, y en ese día me encontraba cerca del ataúd de mi padre. Veía cómo yo estiraba mis brazos para que alguien me cargara y poder ver a mi padre. Y lo único que yo hacía era mirar quién me ayudaba a ver a mi padre, pero nadie estuvo allí para cargarme. Yo veía mucha gente, todos estaban muy ocupados. Me imagino el momento. La muerte de mi padre fue un impacto para toda la familia. Entonces todos estaban en ese momento muy ocupados. Pero siempre allí quedó en mi corazón el deseo de ver a papá. Quiero ver a mi papá. Creo que esa expresión de mis brazos extendidos era, quiero ver a papá, quiero conocerlo, quiero ver su rostro. Y crecí con ese vacío en mi corazón por querer conocer a mi padre. Pero también crecí con un profundo dolor en mi corazón. En la Biblia vemos el primer padre que Dios creó, y quisiera que me acompañe en Génesis 2:15, que allí vemos que ese padre, Dios le da un lugar muy importante dentro de la familia, y él ocupa una función muy especial. Acompáñenme leyendo allí en Génesis 2:15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Vemos aquí que el Padre está allí para dar una protección y para suplir la necesidad de los hijos, lógicamente también de la esposa, porque Dios lo puso allí como una autoridad. Entonces, como yo no tuve ese papá, lógicamente no pude ver suplida esa necesidad que Dios le plació que a través de mi padre fuera suplida. Y lógicamente ese cuidado, esa protección que solo un padre puede dar. Y quiero que me escuchen en este momento algo muy importante que tengo que decirles en cuanto a lo que dice la palabra. Cada
miembro de la familia es muy importante y cada uno ocupa una función muy importante. ¿Qué quiero decirles con esto? Que ninguno reemplaza al otro. Quizás tú dices, bueno, yo no tuve papá, pero sí tuve mamá. O lo contrario, tuviste a tu papá, pero no tuviste a tu mamá. Igual, dentro de tu corazón hay un vacío. Alguien no pudo suplir esa necesidad que a Dios le plació a través de ellos suplirla. Entonces nos criamos, en mi caso me crié con ese vacío muy grande en mi corazón por desear llenar ese vacío a causa de que mi padre no estuvo. Ahora, ese vacío trajo en mí, en sí, lo que dice Proverbios 17:22. ¿Qué dice Proverbios 17:22? Dice aquí la palabra: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. ¿Qué trajo esa ausencia de padre a mi vida? Una enfermedad, no física, pero sí emocional. Mi alma estaba enferma, quedó enferma a causa de la ausencia de mi padre. Y de pronto eso es lo que está sucediendo en ti y de pronto tú no lo sabías. Pero hoy la palabra nos enseña que de hecho el padre ocupa un lugar importante igual que la madre, pero al no estar ellos, lógicamente entra esa enfermedad, porque por más que uno quiera estar alegre, no lo puede estar porque hay ese vacío en el corazón. Y yo le digo personalmente, esa enfermedad, ¿cómo fue reflejada? En mucha soledad. Mi madre, al partir mi padre, ella tuvo que salir a trabajar. Ella siempre estaba, me dicen mis hermanas, hasta cuando mi padre falleció, ella siempre estaba con ellas, cuidando de ellas en casa. Pero cuando mi padre fallece, ya ella tuvo que salir a trabajar. Entonces yo desde pequeña, yo recuerdo que mi madre salía a trabajar, regresaba en la tarde. Más recuerdo desde niña es que estaba al cuidado, era de mis hermanos. Tenía una hermana mayor que más, ella era la que se hacía cargo de nosotros. Entonces fue una soledad, siempre anhelaba que mi mami esté en casa y cuánto no que estuviera mi padre a mi lado. Mi corazón en sí desde ese tiempo se llenó de mucha tristeza. También esa tristeza, esa soledad era reflejada. Yo veía mi reacción cuando yo compartía con mis amigas. Mis mejores amigas vivían cerca de mi casa y ellas sí tenían sus padres. Yo veía cómo sus padres compartían con ellas, cómo jugaban con ellas. Para ellas su papá era lo único, y lo más tremendo es que los padres podían reflejar ese amor hacia ellas. Ellos decían que eran sus consentidas, sus niñas consentidas, y yo veía cómo ellos las abrazaban, las cargaban, jugaban con ellas, y eso en mi corazón había mucha tristeza al no saber que mi padre no podía jugar conmigo. Mi padre no estaba así para que me cargara, que me acariciara como yo veía como a ellas las acariciaba. Ahora, ¿qué vino también a mi vida? ¿Cómo estuvo reflejada esa enfermedad? Con mucho miedo, a causa de que no tenía esa protección que dice la palabra de lo que hace un padre. El padre protege, cuida de ese hijo. Mi padre no estaba. Entonces hubo mucho miedo en mi corazón. Me sentía totalmente desprotegida, muy insegura. Desde niña muy insegura, no sabía realmente qué hacer ante la situación que se presentaba en ese tiempo. No sabía si estaba haciendo bien o estaba haciendo mal, porque no estaba papá allí para decirme si lo haces bien,
mi madre muy ocupada con tantos hermanos, trayendo el sustento. Ella no estaba allí tampoco para darnos una caricia. Nunca recuerdo un abrazo de mi madre de pequeña o una palabra: hija, eres linda, eres hermosa, lo haces bien. Entonces hubo mucha inseguridad en mi vida. También esta enfermedad estuvo reflejada en mi área sentimental. La ausencia de mi padre causó algo bien fuerte también en mi área sentimental, porque a causa de que él no estuvo dando ese afecto. Recuerde que Dios nos creó personas muy afectivas. Estamos para expresar el amor a través de nuestros brazos, a través de nuestras palabras. Expresamos ese amor que hay dentro del corazón. Y mi padre no estuvo para allí expresar ese amor. Entonces había en mi corazón esa ausencia de amor. Y yo recuerdo que sería por ahí a los 9 años, un niño, porque éramos niños, un niño que me escribió una carta y me decía: quiero que seas mi novia y te amo. Bueno, eso fue una dedicatoria y yo saltaba, mi corazón como que saltaba ahí de la emoción, de la alegría. Hay alguien que me dice que me quiere, alguien que se interesa por mí. Y era chistoso porque yo nunca pude hablar con él cerca. Simplemente nuestro noviazgo, si se puede decir, era simplemente por cartas. Después recuerdo ya más jovencita, vino ya una persona, qué sé yo, por ahí a los 13 años, ya vino una persona a decirme que oficialmente que fuera su novia y que yo era muy bonita. Y bueno, yo decía: nadie me ha dicho esto. Entonces, lógicamente que eso cautivó mucho mi corazón y yo decía: ay, yo no sabía que yo era bonita y alguien sí me dice que soy bonita y ahora me dice que me ama. Nadie me ha dicho que me ama. Entonces veo allí también como que muy ilusionada, pero más que establecer una relación sentimental, algo serio ya de pareja, yo lo único que deseaba era que me digan que era bonita, que me amaban. Era suficiente con eso. Y lógicamente pues en mi área sentimental se creó mucha inestabilidad. Y de pronto es una respuesta hoy para ti, joven. Uno ve jóvenes desde muy temprana edad estableciendo relaciones sentimentales, pero la respuesta hoy es sencillamente: no hubo afecto de papá o de mamá porque no estuvieron allí para darte ese afecto. Quizás tu padre no es que murió, él sigue viviendo, pero nunca estuvo al lado tuyo. O igual mamá nunca estuvo al lado tuyo y eso creó un vacío en tu corazón que deseas llenarlo. Y claro, al que venga una persona y te diga: te amo, quiero estar contigo, pues ahí uno es sensible porque desea ese afecto. No es porque realmente desee ya establecer una relación, algo muy serio y lógicamente que nos lleva a un matrimonio. Yo en ese tiempo no estaba pensando en matrimonio. Yo solo lo único que quería era que alguien me abrazara y me dijera esas palabras lindas que nunca había escuchado, en mi caso, ni de mi madre ni de mi padre. Entonces, este tiempo es también para que tú puedas evaluar. Quizás hay también una enfermedad a causa de que papá y mamá no estuvieron allí. Algo también muy importante. Bueno, en ese tiempo viví una experiencia muy, muy dolorosa y fue mi abuso sexual. Yo recuerdo a los 7 años, fue una etapa que quedó muy marcada en mi vida y fue ese abuso sexual. Recuerdo la persona que vino, era un vecino, vino y me dijo que tengo unos dulces que te van a gustar, pero quiero que me acompañes. Una niña de 7 años, bien inocente. Bueno, me gustaban los dulces y lógicamente fui
a que me diera esos dulces, pero lógicamente fue un engaño, una trampa para él poder abusar. Y recuerdo después del abuso vino más tristeza, más soledad y sobre todo una vergüenza, porque eso trae, el abuso trae vergüenza. Descubren lo más íntimo de ti, entonces lógicamente trae esa vergüenza. Y veía ese tiempo que mi mamá estaba tan ocupada. Yo recuerdo salí, ese joven se fue y me dejó ahí cerca a donde se encontraba mi madre trabajando, pero yo no tuve esa valentía de ir a decirle: mamá, mira lo que me pasó. Ese silencio quedó en mi corazón. No estaba tampoco papá para ir a decirle: papá, ayúdeme, defiéndeme. No estaba allí. Fue una tremenda marca que vino también a mi vida, lógicamente por ausencia del padre, porque yo decía: si mi padre hubiera vivido en ese tiempo, mi madre no tenía que salir a trabajar y dejarnos. Mi madre hubiera estado con nosotros y no hubiera pasado eso. Era mi respuesta. Ahí crecí lógicamente con esa marca. También algo que afectó mucho la ausencia de mi padre fue esa independencia. Recuerdo desde muy pequeña, por la situación económica que vivíamos, muy limitada, tuve que desde pequeña salir a trabajar y ya crecí lógicamente trabajando, y si yo quería alcanzar algo tenía que esforzarme para poder alcanzarlo. Mi madre en cierta manera dijo: si quieren estudiar ya tienen que ver cómo ustedes pueden salir adelante, y así fue. Crecí muy esforzada, pero a la vez en esa independencia, que eso en cierta manera afectó ya el ir a vivir con mi esposo. Nunca tuve esa autoridad de padre que diga: bueno, aquí hay que hacer esto y solo hasta aquí, tú no puedes hacer esto. Nunca escuché esa voz. Entonces cuando ya mi esposo vino a mi vida, para mí era como algo incómodo decirle a dónde yo voy a ir. O sea, no me parecía correcto decirle a mi esposo: mira, amor, voy a ir a visitar a mi mamá. No, yo simplemente cogía a mis hijos y iba a visitar a mi mamá. Cuando él me preguntaba: amor, ¿tú saliste? Y yo lo más chistoso que hacía era que le mentía. Le decía: no, yo no salí. Amor, pero tú saliste. O sea, no digas mentiras, porque yo sé que tú saliste. ¿Y por qué me mientes? ¿Y por qué no me dices? Y eso, cuando él me decía: ¿por qué no me dices eso?, era algo que chocaba en mi corazón. Le dije: yo no hago nada malo. Yo no estoy haciendo nada malo. Y yo no tengo por qué decirte a dónde voy. Bueno, eso era un conflicto porque nunca tuve esa autoridad que me llevaba a estar sujeta a esa orden, a esa cobertura que tenía. Entonces, lógicamente, mi esposo era allí autoridad, pero yo no reconocía esa autoridad y lógicamente, al no reconocer, lógicamente que no me sujetaba a esa autoridad. Y creo que a muchos nos pasa esto. Cuando no ha habido un padre, nos cuesta sujetarnos a la autoridad y obedecer a esa autoridad. Bueno, eso dice la palabra, que debemos estar sujetos a la autoridad que Dios estableció. En este caso, dentro de la familia, ese es ese esposo, ese padre. Y es la voluntad de Dios esa sujeción. Por causa de que mi padre no estuvo, me crié con esa independencia, esa falta de sujeción. Ahora veía en el transcurso de mi crecimiento, bueno, fueron marcadas etapas, marcadas muchas circunstancias dentro de esa etapa de niña,
Y recuerdo en una ocasión como los papás de mis compañeros estaban allí en la escuela en eventos que los profesores hacían y ellos estaban allí presentes. Y a mí me impactaba que los profesores allí les daban más importancia a los niños que tenían a sus papás presentes. Y yo veía que cuando iba un papá, yo veía cómo mi profesora o mi profesor se dirigía a ellos con un respeto, bueno, daba los resultados de sus hijos, cómo iba, pero vi esa confianza y yo decía, si mi papi estuviera aquí, yo también sería importante como ellos. Entonces me sentía allí que lo que yo hacía no era nada importante, que yo no era importante, y lógicamente eso creó una estima muy baja en mí por causa de que mi padre no estaba. Y ahí era como una expresión, ¿dónde estás, papá? ¿Dónde estás en este momento, papá? Quiero que estés aquí, porque veía lógicamente a mis compañeras, a mis amiguitas con su papá allí presente, pero mi papá no estaba allí, estaba totalmente ausente. Y eso creó en mi vida también mucho miedo. Vino mucho miedo a mi corazón. Me sentía totalmente, como les leía al inicio, muy desprotegida por causa de que papá no estaba allí. Ahora, siempre, como les decía, crecí con el deseo de encontrar a papá y verlo. Por 27 años crecí totalmente huérfana de padre, pero a los 28 años encontré a papá. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo lo encontró? ¿Que resucitó su padre? No resucitó mi padre natural. Vino mi Padre Dios, mi verdadero Padre, realmente a revelarse a mi vida a los 28 años. Y esa experiencia llenó todo vacío en mi corazón. Ese tiempo recuerdo que como que ya se llenó el vaso de tanta soledad, de tanta tristeza, de tanta, qué sé yo, inseguridad en mi vida. Es más, llegué al punto de no sentirme digna de ser esposa, de ser madre. Ya estaba, yo recuerdo, en la iglesia, ya llevaba 3 años de estar escuchando de Jesús, pero después de los 3 años ya Dios se revela a mi vida como ese papá. Y recuerdo en esa ocasión fue una experiencia sobrenatural que Dios me permitió vivir, y fue allí, en ese tiempo de encuentro con Él, donde Él se revela tan real y tan personal. Me encontraba, recuerdo, en la iglesia donde nos congregábamos, allí en una aula, y ese día allí pude escuchar la voz que me decía, hija, te amo. Pero lo más sobrenatural es que mientras Él hablaba, yo me veía en los brazos de mi Padre Celestial. Yo veía cómo Él me acariciaba y me decía, hija, eres lo más precioso, eres la niña de mis ojos. Y sentía sus manos como me acariciaban, y realmente fue una experiencia que marcó mi antes y mi después. De ese día se llenó todo vacío que había en mi corazón por la ausencia de mi padre, y por quizás lo que no pudo hacer mi madre conmigo. Allí Él llenó ese vacío en mi corazón, y
pude escuchar la voz que me decía, hija, hija, te amo. Eso fue realmente, quizás no hay palabras para expresar. Cuando tú escuchas a Dios que te diga, hijo, te amo. Y este tiempo, si tú no has escuchado esa palabra, hijo, te amo, llegó tu hora. Anhela que venga papá realmente a encontrarse contigo, que puedas experimentar ese encuentro, para que escuches cómo realmente esas palabras que quizás nunca habías escuchado, ya están quizás por expresar esas palabras tu Padre Celestial, y este es el tiempo que Dios ha preparado. Ahora quisiera preguntarte en este momento, ¿quién eres tú? Reflexiona esta pregunta, ¿quién eres tú? Quizás tu respuesta es, yo soy Juan, yo soy Melanie, yo soy Teresa, Carlos. Quizás esa es tu respuesta. O tu respuesta es, soy ingeniero, soy administrador, soy médico. Bueno, de acuerdo a tu profesión, me expresas tu respuesta. O de pronto en lo que tú te ocupas, soy un empleado, soy un estudiante. Pero miremos qué dice la Biblia de lo que tú eres. Y esto lo vemos en Juan, el capítulo 1, el versículo 12 al 13. Dice aquí la palabra, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante el nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, aquí vemos que la Biblia nos enseña quiénes somos en Dios, y somos hijos de Él. Ahora, ¿cuándo somos hijos de Dios? Porque aquí vemos cuando nos dice la palabra que somos hijos. Cuando nosotros hemos creído y hemos recibido a Cristo en nuestras vidas. Y al recibir a Cristo y haber creído en Él, lógicamente trae una evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Que hemos experimentado un nuevo nacimiento. Les decía, les comentaba de mi encuentro con Jesús. Eso experimenté por cuanto creí en Jesús y le recibí como mi Señor, como mi Salvador. Eso me llevó a experimentar ese nuevo nacimiento, a experimentar el amor de Dios como Padre, porque allí no solo Él se reveló a mi vida como mi Señor y Salvador, sino también como un Padre. Y necesitamos esa experiencia vivir, no solo que tú lo conozcas a Jesús como tu Señor y Salvador, sino que a través de Jesús conozcas a Dios como Padre. Porque ¿qué dice la Biblia en Juan 14:6? Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por medio de Jesús encontramos al Padre. Recuerde que Jesús es el camino y el Padre es el destino. Tenemos que llegar a ese destino, a recibir el amor del Padre. Eso pude yo vivir en el año, recuerdo, 1998. Tenía mis 28 años cuando pude conocer a Dios como mi verdadero Padre. Ahora, es importante, yo recuerdo en mi experiencia, en ese momento donde ya Dios se revela como Padre, Él me dijo, ¿quién era yo para Él? Me dijo, hija, te amo, eres mi princesa, eres la niña de mis ojos.
Entonces, algo muy importante, no solo es escuchar que somos hijos de Dios, sino también hay que saber cómo Dios nos ve. Y es tremendo, Dios me veía como esa princesa para Él, como la niña de sus ojos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo Dios nos ve? Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Entonces aquí vemos términos muy importantes que expresa este texto. Y lo primero que dice, que nos ve con estima. Esto es muy importante, que tú tengas en tu corazón cómo Dios te ve. Dice con estima. ¿Y qué significa estima? Que hay un aprecio que Dios te ha dado. En otras palabras, Dios te dio un valor único. Y por lo tanto, si Él te ha dado ese valor único, no se compara ni con las piedras más preciosas que hay en esta tierra, bueno, ni con el oro que hay. O sea, ese valor en esta tierra no tiene precio, porque es único. Dios te lo dio. Entonces, para Él, tú vales muchísimo. Él te creó, Él te formó. Él determinó que tú vinieras a este mundo. Escúchame, joven que estás allí recibiendo esta palabra. Nada ni nadie es más importante para Dios que tú. Porque Él determinó crearte y traerte a este mundo para que puedas ser ese hijo conforme a su voluntad. Recuerde lo que dice la palabra, que Él te creó a imagen y semejanza de Él. O sea, tu naturaleza es de Dios. Tú le perteneces a Dios. Y recuerda quién es tu Padre. Tu Padre es la persona más importante que existe en este mundo y aún en la eternidad. Y tú eres hijo de ese Padre. Entonces ya ves el valor que tienes, el valor que Él te ha dado es único. Pero también dice aquí la palabra que Él te ha dado honorabilidad. Eres honorable ante los ojos de Él. ¿Qué quiere decir la palabra honorabilidad? Que Él te ve con mucho respeto. Él respeta tu decisión. Él no está para imponerte ni para obligarte a hacer su voluntad. Y tú ves, simplemente Él está allí para decirte, hijo, quiero que hagas esto porque deseo el bien para ti. Pero tú tomas la decisión, porque a la final Dios respeta nuestra voluntad. Entonces, este tiempo tú tienes que entender que Dios respeta tus decisiones. Y Él lo que desea es, lógicamente, que haga su voluntad, porque el hacer su voluntad va a traer la plenitud de su bendición en todas las áreas de tu vida. Ahora, ¿cómo Dios te ve más? Con mucho amor. ¿Y cómo está expresado ese amor? En Juan 3:16 dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios para cada uno de nosotros es que vivamos una eternidad con Él, y lo vamos a poder hacer a través de Jesús. Por eso Jesús es el camino que nos lleva a experimentar el amor del Padre. Este tiempo tienes que anhelar ese amor de parte de Dios. Ahora, Dios me dijo, hija, eres mi princesa. En otras palabras, vemos aquí en la palabra cómo Dios nos ve, pero también Él espera de nosotros que lo aceptemos como Padre. Y eso vemos
en Romanos 8:15. Dice que no nos ha dado un espíritu de esclavitud para nuevamente estar en temor, sino que nos ha dado el espíritu de adopción, el cual clama Abba Padre. ¿Qué significa esa palabra Abba Padre? Es decirle a Dios, papito, tú eres mi verdadero Padre. Ya sabemos que Él nos dice que somos sus hijos, pero Él espera de nosotros también que expresemos que Él es nuestro Padre, que le digamos papá. Y bueno, para mí fue una experiencia también tremenda, porque nunca de mis labios fue pronunciada esa palabra papá, porque no tuve un papá. Entonces nunca dije papá. Para mí la palabra papá era algo muy extraño, pero Dios permitió, recuerdo en un encuentro, ministrando a unas mujeres en la primera iglesia que estuvimos pastoreando, allí por primera vez pude decirle a Dios, papá, tú eres mi papá, tú eres mi papito. Lo sentí ya dentro de mí, y eso Dios quiere, que ya tú establezcas con Él una relación, porque solo cuando hay una relación íntima con Él, tú puedes expresar esa palabra papá, así como vemos los niños o ustedes como hijos se acercan al papá y le dicen, papito, tú eres lo máximo, te amo. Eso Dios quiere también de ti, que tú puedas acercarte y poder decirle, tú eres mi papito, tú eres todo para mí. Así que, joven, es el tiempo que puedas llenar todo vacío que quizás dejó tu padre o tu misma madre. No estuvieron a tu lado, pero Dios está aquí para llenar ese vacío. Dice Él que si tu padre y tu madre te abandonaron, Él está para recogerte con grandes misericordias, porque a la final quien te trajo a este mundo, el que te formó en el vientre de tu madre, fue Dios. Así que Él es tu verdadero Padre, y este es el tiempo que tú lo conozcas y puedas llenar ese vacío de tu corazón. Quisiera ahí donde estás que podamos hacer una oración para terminar este tiempo. Ahí cierra tus ojos y dispón tu corazón para esta oración. Padre, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que tú les das a cada joven de poderte conocer como ese verdadero Padre que eres tú. Y hoy pido, Señor, que esta experiencia que tú me llevaste a vivir y a conocerte como mi verdadero Padre, y hoy poder expresarte de lo más profundo de mi corazón, papito, papá, que así sea en cada uno de tus hijos, que este tiempo tú quites toda marca de orfandad y tú te reveles como ese Padre real que eres tú, en el nombre de Jesús, y que toda tristeza, toda soledad, toda independencia, aún en su área sentimental, Señor, que seas tú sanando y trayendo esa restauración, y que ellos puedan experimentar lo que dice tu palabra. Ya ese espíritu de adopción, el cual clama, Abba Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, jóvenes, gracias por este tiempo, estar conectados, y bueno, continuamos en esta serie que Dios ha traído, La Marca. Bendiciones, y en una próxima oportunidad nos estaremos viendo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, damos gracias a Dios por la vida de nuestra pastora Olga, que hoy tuvo la primera oportunidad de acompañarnos en nuestra reunión de Somos Uno, y es bueno contar con ella, con este mensaje. Les invito a todos los jóvenes a que puedan tener un tiempo con Dios,
para que puedan tener esa marca de la paternidad. Nuestro ministerio, el deseo es que no vivamos más en orfandad, sino que conozcamos a Dios como Padre. Todo temor, toda duda se va cuando conoces a Dios como papá. Ese es nuestro objetivo en esta nueva serie. Tengo algunas cosas importantes que decirles para finalizar nuestro tiempo de reunión. Lo primero es motivarles. Los martes y jueves estamos continuando aún. Ya han pasado 2 meses desde que empezamos los desafíos de la guerra de tribus, donde estamos aprendiendo mucho de la Biblia y lo hacemos divirtiéndonos. Y les motivo para que se unan a estos tiempos. Los leones están en primer lugar y como que comenzaron a alejarse, pero los tiburones ahí van también dando pelea. Los que sí ya parece que soltaron los guantes hace tiempo fueron los lobos, pero esto no ha acabado, chicos. Les motivo para que lo sigan intentando, así que organícense. Sé que tienen grupos de WhatsApp de las tribus. Pónganse de acuerdo para que puedan seguir peleando en esta guerra de tribus. No se dejen ganar tan fácil. Bueno, también les motivo para que puedan estar pendientes de nuestro canal. Aquí Somos Uno Machala. Si no se han suscrito, por favor suscribirse, porque subimos nuestras reuniones y también estaremos subiendo más material. Estamos preparando muchas cosas, así que puedan estar pendientes de nuestro canal. Incluso ya cuando volvamos a reunirnos en la iglesia y el ministerio, el objetivo es mantener el canal de YouTube activo. Así que si tienen algunas ideas también de lo que podemos hacer, escríbanlas aquí en el chat en línea que las estaremos viendo. Les motivo también a estar conectados el día domingo en el canal de MCI Machala aquí en YouTube. Este domingo tendremos el especial del Día del Padre. Va a estar muy chévere, así que no se pierdan nuestra reunión a las 10 de la mañana. Recuerden que los días miércoles estamos teniendo nuestro tiempo de oración y quiero animarlos para que estén a las 7 de la noche en la aplicación Zoom. Nuestro objetivo es ser 100 soldados y tenemos que esforzarnos para poderlo lograr. Los líderes, por favor, motiven a todos sus discípulos para que podamos unirnos como ministerio y orar desde nuestras casas, pero unirnos en espíritu, porque en la oración es lo que necesitan este tiempo nuestro ministerio, nuestra iglesia, nuestro país. Es el tiempo de ver milagros, de ver la mano de Dios y tenemos que levantarnos como jóvenes a orar. Así que conéctense miércoles 7 de la noche en la aplicación Zoom. También les animo a que puedan estar pendientes del canal del pastor César Castellanos, porque todas las semanas se están dando seminarios donde pastores a nivel mundial están compartiendo una palabra de aliento para la iglesia. Conéctense los jueves y viernes a las 8 de la noche en el canal del pastor César Castellanos, también en el canal de G12 TV. Y les damos las gracias por estar conectados en nuestro tiempo de reunión de Somos Uno. Nos vemos la siguiente semana a la misma hora. Les mando un abrazo muy grande. Dios les bendiga. Now that I am yours, now I know that I am yours. You were taking me